Muy buenos días, mis queridos jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase 24 de nuestro curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Nos corresponde tratar hoy sobre la función óxido. Los óxidos son compuestos que resultan de la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento. El oxígeno se combina fácilmente con la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Por eso, agruparemos a los óxidos en dos grandes categorías: óxidos básicos y óxidos ácidos, diferentes en cuanto a orígenes y características. Óxidos básicos o metálicos. Los óxidos básicos se forman cuando el elemento que se combina con oxígeno es un metal. Vemos que metal más oxígeno nos da un óxido básico. Y el ejemplo, dos átomos de calcio más una molécula de oxígeno nos da dos moléculas de CaO. Como su nombre lo indica, los óxidos básicos sometidos a la acción del agua producirán compuestos de carácter básico o alcalino. Formulación. Para escribir directamente la fórmula. Primero, escribimos los símbolos del metal y del oxígeno. Segundo, intercambiamos los números de oxidación sin el signo y los escribimos como subíndices. Si es posible, simplificamos. Ahí vemos que la unión de potasio y oxígeno da K2O. La unión de aluminio más oxígeno da Al2O3. La unión de Ca y O nos da Ca2O2, que simplificando se convierte en CaO. Nomenclatura. En el cuadro vemos el óxido de aluminio, el óxido cuproso, el óxido cúprico, el óxido ferroso y el óxido férrico. Como vemos, para diferenciar los óxidos de un mismo metal, usaremos los sufijos oso e ico, cuando el número de oxidación del metal es el menor y el mayor respectivamente. Hay otras formas de llamarlos. La química actual debe mucho a las matemáticas. Con la sencillez y belleza propia de las ciencias exactas, la estructura de la materia y el cambio químico son reducidos a ecuaciones. Sin embargo, es difícil resolver la homogeneización del lenguaje químico. El nombre más aceptado para un compuesto químico sigue dictándolo la costumbre. Su denominación más difundida se presenta en manuales y catálogos. De esa manera se referirán al compuesto usuarios y proveedores, resultando que el nombre usual siga reforzándose. Existe el sistema de nomenclatura de la UIQPA, que destaca la cantidad de átomos de cada clase que hay en la fórmula por medio de los prefijos mono, di, tri, etc. Es la nomenclatura estequiométrica, que ha resultado conveniente para los óxidos, pero poco práctico para otros compuestos. Por ejemplo, el pseudo-So es el monóxido de dicobre y el CuO es el monóxido de cobre. Para el metal, el prefijo mono se omite, y si no existe otro compuesto de los mismos elementos que provoque confusión, se prefiere obviar todos los prefijos. Por ejemplo, en lugar de decir trióxido de aluminio, el Al2O3 se llama óxido de aluminio. Óxidos ácidos o no metálicos. Los óxidos ácidos resultan de combinar el oxígeno con un no metal. En la ecuación vemos no metal más oxígeno es igual a óxido ácido, y en el ejemplo C más O2 nos da CO2. Los óxidos no metálicos son gaseosos y al disolverse en el agua forman ácidos. Formulación. Escribimos los símbolos del no metal y del oxígeno, intercambiamos números de oxidación sin signo y los escribimos como subíndices. Simplificamos. Ahí vemos que el Cl con estado de oxidación más 5 unido al oxígeno nos va a dar Cl2O5. Nomenclatura. Para nombrarlo se antepone el nombre común anhidrido al nombre del no metal. Para diferenciar varios óxidos del mismo no metal se usan los prefijos hipo, inferior a, e hiper, superior a, y los sufijos oso e ico, como se muestra. La costumbre ha determinado que se diga per en vez de hiper. Por eso existen el anhidrido perclórico y el permanganato de potasio. En el cuadro vemos al anhidrido de boro o bórico, al anhidrido carbonoso, el anhidrido carbónico, y al anhidrido hipocloroso, anhidrido cloroso, anhidrido clórico y anhidrido hiperclórico.
Peróxidos. Las moléculas de los peróxidos contienen un átomo de oxígeno adicional al del óxido correspondiente. En la ecuación vemos óxido de litio 2Li2O más oxígeno O2 nos va a dar peróxido de litio, 2 moléculas de Li2O2. Su estructura se caracteriza por el enlace OO. En el ejemplo, esta molécula se representa LiOOLi. En los peróxidos no se simplifican los subíndices, pues la fórmula ya representa su molécula. Se nombra de modo similar al óxido. El Li2O2 es el peróxido de litio, el BaO2 es el peróxido de bario. Forman peróxidos los metales y algunos no metales como el peróxido de hidrógeno H2O2, que diluido es el agua oxigenada.